Hola, somos Torrefuerte. A continuación, escucharemos al pastor Abel González, concluyendo la serie Creciendo en el Desierto, con el tema ¿Por qué los líderes importan? Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Mi nombre es Abel González y el pastor Arturo siempre hace lucir a uno mejor de lo que uno es. Así que gracias, pastor. Es un privilegio que no puedo describir con palabras el que tengo de estar aquí con ustedes, porque he oído de ustedes desde hace varios años. Conocí al equipo de misioneros que iba a Cuba durante años y después con el pastor Arturo nos encontramos varias veces en Chicago en la Cumbre Global de Liderazgo. Y la bendición que ha representado para mí, para otros pastores como yo en mi país, la bendición que Torrefuerte ha significado para nosotros ha sido increíble en términos de apoyo, en términos de ayuda, de ánimo, de aliento, de abrazo, algo que los líderes cubanos cristianos hemos necesitado mucho, dadas las circunstancias peculiares que tiene nuestro país y su relación con el avance del Evangelio. Así que sin saberlo y sin conocerme, y a muchos otros como yo, ya ustedes estaban sembrando para nuestro bien y para el buen desarrollo de nuestro ministerio. Muchísimas gracias de parte de la iglesia cubana y de los líderes cristianos que ustedes tocaron a través de sus misioneros. Que el Señor les bendiga, les multiplique y les remunere en dimensiones aún mucho mayores. Muchas gracias, mis hermanos. Toda experiencia de predicación en diferentes países es transcultural. Como ustedes saben, lo que el pastor explicó, la diversidad es muy linda en el pueblo de Dios. Dice la Biblia que cuando Juan estaba teniendo la visión del Apocalipsis, vio una multitud que nadie podía contar, de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Así que Dios diseñó la iglesia de tal manera que tuviésemos toda suerte de temperamentos, de personas, de énfasis y de características personales. ¿Soportarán un pastor ruidoso esta mañana? No, me voy a portar muy bien, voy a ser muy educado y representar muy bien a los de mi clase en Cuba. Yo me he sentido muy bien, muy amado por ustedes y por todos los que los han representado ustedes a lo largo de los años. Les hemos amado sin haberles visto. Así que cuando regrese a casa al final de estos días, nuestro amor va a estar reafirmado por la vista y por el encuentro cercano. Muchas gracias por tenerme en esta ocasión. La predicación que yo traigo es una palabra que está insertada dentro de la serie que ustedes han venido estudiando a lo largo de todos estos domingos precedentes, que se titula Creciendo en el Desierto. Usando la experiencia de Israel desde la salida del Éxodo hasta la tierra prometida como una base estructural para entender lo que podemos hoy recibir de Dios a partir de su experiencia. No es una aplicación artificial la que estamos haciendo, porque el propio apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice que las cosas que están escritas, hablando precisamente de experiencias que ocurrieron en el desierto, están escritas, dice Pablo, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, al basarnos, al recurrir al cruce del desierto de Israel para encontrar palabra de aplicación para nosotros, estamos siguiendo la pauta que la propia autoridad apostólica del Nuevo Testamento nos dijo que era legítimo hacer. Hay un mensaje ahí. Dios estableció pautas ahí que van a ser aplicables para nosotros, los hijos de Dios del nuevo pacto, y que nos van a ayudar a tener éxito en esta travesía, que indudablemente también es una forma de ¿qué? De desierto. ¿Sí o no? A veces la vida no se percibe como desierto, sobre todo a los que les ha tocado la mejor parte. ¿Cierto o no? Sí. Cuando el viento sopla a favor, los recursos son abundantes, la salud está buena. ¿Qué desierto tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué desierto? No hay ninguno. Nos sentimos
afortunados y nos parece un Edén la vida que vivimos. Pero eso es solo a la carne. A nuestra alma, a nuestra fe, a nuestro vibrar espiritual, este mundo, por bueno y cómodo que se vea, es un desierto. Porque los procesos que afectan la fe y que afectan el corazón muchas veces difieren de los que afectan el cuerpo. De manera que ser un hijo de Dios, ser una persona que busca a Dios, ser alguien que ha creído en Cristo, ser alguien que ha abrazado el camino del Señor y que lo ha abrazado en serio. Hay una forma de abrazar la fe que es tangencial, superficial, ligera. Como Pedro, que seguía al Señor de lejos cuando el Señor fue apresado. Y hay una forma comprometida, seria, real de abrazar la fe, en la que uno abraza la fe cristiana no solo como una noción religiosa, sino como una causa. ¿Tengo o no tengo razón? Y la diferencia que tiene una noción, una idea, una preferencia, una propensión a cierta forma de vivir, a una causa, es que cuando es una causa, darías tu vida por eso. ¿Sí o no? Sí. Cuando es una causa, te gastarías por eso. Cuando es una causa, no solo tus recursos, no solo tu talento, tus energías, tu tiempo, tú lo darías todo porque es una razón para vivir. Y el Señor Jesucristo, a pesar de que suena fuerte, suena radical, pero lo dijo Cristo, y no podemos llamarnos cristianos si no tenemos al Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor. Él dijo: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, para vida eterna la guardará. Y muchos han entendido que ahí se habla del martirio. El que la pierda por martirio. Pero no, ahí también se habla de la vida que se gasta, que se entrega, que se invierte toda por Él. ¿Cuántos me están oyendo? Y se habla de aquellos que yo no voy a afectar mi vida por Él. Yo creo en Él. Él es importante en cierta medida para mí. Y yo voy a la iglesia y todo, pero yo no gastaría esta vida personal mía propia por Él. No lo haría. No es una causa. Tienes una fe tangencial, superficial, distante del centro, pero no es una causa. Porque en una causa nos damos, nos gastamos, nos comprometemos. Nos encanta el fútbol, ¿sí o no? Sí. Y estamos en la final de la Serie Nacional. Así le llaman acá, la Serie Nacional. Y tenemos nuestro equipo jugando a la final, el campeonato. Lo que hemos esperado por años, ¿sí o no? Sí. Y luego los mejores jugadores del equipo, cuando empieza el calor del juego, empezaban y no le vemos que están haciendo ¿qué? Echándole ganas. Decimos, él está en la final del campeonato. ¿Cómo que está jugando? Entonces al final del juego la entrevistan, sí, yo no, sí, yo sé, yo pude dar más, pero no lo di. ¿Por qué? Dice, porque no quiero lesionarme. No quiero que se me rompa el pie y pierda mi carrera. Yo quiero hacer una carrera larga en el fútbol, quiero ganar dinero. ¿Tú aceptarías que esa persona esté el año siguiente en tu equipo? ¿Por qué? No, tienes que hacer una causa. No puede estar por dinero. Si vas a jugar el fútbol en mi equipo y te vas a jugar la Copa del Mundo o la Copa Nacional, tienes que jugar. Espérese, me di fuerte. Ya regresó el aire al cuerpo. No. Nosotros queremos pasión. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con pasión. Entrégate. Dale todo a eso. Abrázalo como una cosa. Si no, no me gusta. No te apoyo y no te quiero en mi equipo. ¿Tengo razón o no tengo razón? Tengo razón. Y además es la final. ¿Sí o no? El problema es que Dios piensa igual. ¿Qué creemos que es el Evangelio? ¿Qué es ser de Cristo? Estar en la iglesia de Cristo es la copa de la historia de la humanidad. Nos estamos jugando la salvación del mundo. Va a haber un día que todo lo que hoy valoramos como importante, como significativo, como valioso,
dejará de serlo. Toda esta parafernalia, toda la algarabía y todos los fuegos artificiales y todo lo que hoy llena de colores e invade los ojos de la gente para hacerle sentir valioso, importante, va a dejar de serlo el día final. La Biblia habla de eso. No puedes leer la Biblia sin tener conciencia de que un día todo esto se termina. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todo esto, los palacios, los castillos, las carreras, los presupuestos, las ambiciones. Hay un día que va a enterrar todo lo que merece aprecio, anhelo, sueño y deseo en toda persona mortal. Y ese día entramos en otra fase, en otra etapa, la etapa eterna. ¿Cuántos me están oyendo acá? Y la razón por la que la iglesia está en el mundo, y la razón por la que Dios tiene una familia en el mundo y tiene seguidores en el mundo, es porque Dios con nosotros está llevando adelante el programa de extender este plan de salvación a los rincones del universo. La Biblia dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué cosa? El plan de Dios es optimizar el poder salvador del evangelio para que llegue a cada rincón del mundo. Nos estamos jugando la copa más importante de todas las copas. Estamos luchando la batalla esencial. ¿Cuánto me están oyendo? En ella nos salvamos nosotros al abrazar al Señor y nos volvemos instrumentos para salvar a otros. Y el Señor dice: no quiero jugadores que no le echen ganas. Si vas a caminar conmigo, esta vida que te di, que te he regalado, que te he salvado, que te he rescatado, necesito que entiendas que ahora hay que invertirla con pasión en la causa de las causas. La que le costó a mi hijo su vida, la que le costó a los apóstoles sus vidas, la que le costó a los profetas sus vidas, y la que a toda persona que hoy predicamos sobre ella y la tenemos como un modelo, le costó una total inversión. El evangelio debe ser una causa, y si no lo es, has de caminar en esa dirección. Una causa en la que nos fundimos con ella, y como dice el apóstol Pablo: aunque yo sea derramado en sacrificio y libación en el altar de vuestra fe, lo haré con gusto, porque ese es el diseño, darme completo en la causa que va a conquistar la salvación de millones, glorificar a mi Padre y proclamar las virtudes de mi Señor en todo el mundo. Ese es el diseño, ese es el propósito de Dios. No todos lo hacemos así al principio. El plan es que todos evolucionemos y caminemos así al final. Y el día que nos toque retirarnos, porque nos tenemos que retirar. Si Pablo dijo: he terminado la carrera, debes saber que nosotros también vamos a tener un día en que vamos a terminarla. Y no vamos a poder planificar cuándo va a ser. No decidimos cuándo retirarnos. Lo decide el Señor. Cuando dice: hoy vengo a pedir tu alma, se terminó. Entonces, que cuando ese día llegue, digamos: valió la pena, me entregué, abracé al Señor, le agradecí lo que hizo por mí, lo voy a dar todo acá y voy a encontrar mi felicidad en darlo todo. La felicidad se encuentra así porque es el diseño y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la idea del evangelio. Para eso Israel fue traído al mundo, para viabilizar todo lo necesario para eso, y para eso Dios levantó su iglesia. Pero todo eso va a ocurrir en el desierto. El desierto es el escenario contrario, la dificultad de vivir una vida así en una tierra, en una historia humana donde casi todo va en contra. No crea las palabras cultas de gente educada: el evangelio está lindo, está bien, no hay problema. Jesucristo dijo: oigan a Cristo, a tu Salvador, los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. En el mundo tendréis ¿qué? ¿Qué dijo el apóstol? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué cosa? Entremos en el reino de los cielos. Ese es el desierto. Las circunstancias apremiantes, el viento en contra, las aflicciones, adversidades y dificultades que se van a levantar contra nosotros mientras tratamos de atravesar este espacio vital hasta graduarnos en la Nueva Jerusalén. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Muy bien hecho, pastor, los dirigió bien.
Este es el desierto. Y todo lo que vivió Israel nos enseña, nos ayuda, nos prepara. Es una ventaja para nosotros, porque no tenemos que tropezar otra vez con la misma ¿qué? Piedra. Y hoy veremos una de las cosas más sorprendentes de esta nación que está huyendo de la esclavitud hacia un futuro que no ha experimentado y que solo lo conoce porque Dios se lo describió con palabras. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa idea, fluye leche y miel, jamás la habían visto en sus propias vidas. Desde que esta nación nace en esclavitud, trabajando bajo el látigo egipcio, soportando el maltrato, el desprecio de sus tiranos dueños. No trabajaban, no construían sus casas, construían casas ajenas. No cultivaban su comida, la comida de sus amos. No podían planificar su futuro, enviar a su hijo a la universidad, soñar con algo bueno. Así que todo lo que conocieron fue brutal, duro, terrible y denigrante. Hasta que se aparece un profeta viejo con una vara fea en la mano, diciéndole: el Señor se me apareció y nos vamos de viaje a un futuro increíble. Entonces ellos no tenían una experiencia previa para compararlo y decir amén. Solo tenían estas palabras. Estas palabras describieron gráficamente en ellos el sueño de Dios. Van a ser libres, van a ser dignos, van a ser mi pueblo y van a vivir en casas que no construyeron y van a comer de viñas que no plantaron y tomar agua de pozos que no cavaron y van a ser restaurados de toda la mala vida que han tenido que vivir. Y yo lo voy a hacer. ¿Qué les parece? ¡Amén! Sí, dijeron ¡gloria! Esa es la noticia buena. Pero tengo una mala. Una de cal y una de arena. ¿Así lo decimos acá? Una de cal y arena. La de cal es: no va a ser mañana. Hay que cruzar el desierto. ¿Saben por qué Dios los cruzó por el desierto? Para todo esto. Para que fuese una escuela que los formara en la fe, en la dependencia a Dios. Ellos no podían comer con garantías futuras. Conocen la historia del maná, ¿verdad? Solo te alcanzaba para hoy. Si querías guardar para mañana, porque guardar es un proceso de control del futuro. Cada vez que ahorramos y decimos no voy a gastar, voy a pensar en mi retiro, estás controlando el futuro. Voy a hacer esto. Pero el control del futuro es uno de los mecanismos por los cuales creamos seguridad propia. Yo voy a garantizar que cuando lleguen los años en que no hay contentamiento, tenga plata. Y lo voy a comenzar a garantizar ahora. ¿Sí o no? Sí. Dios dijo, no quiero que piensen así. No es que esté mal ahorrar, pero Dios quiso enseñar otra cosa. Yo quiero que aprendan otra forma de vivir. Hay una alternativa y es la alternativa de depender de mí. Así que no permitiré que guarden maná. Se les va a podrir y les voy a enseñar a vivir con esta conciencia. No me voy a preocupar por guardar para mañana, porque Dios de seguro que va a ponerlo ahí cuando yo me levante. Entonces esa convicción fue parte de la experiencia formativa, la dependencia en Dios, el creer que aunque no tienes suficiente dinero, el caminar fiel con Dios, has creído en un Padre que proveerá para ti mañana. ¿Cuántos me están oyendo? Y así sucesivamente. Esas eran las experiencias formativas del desierto. Pero había otra razón para enviarlos por el desierto. Una razón explícita. Dios lo dijo con sus propias palabras. Dios dijo, creo que en Éxodo 13, dijo Dios, no los voy a llevar por el camino del mar, por la tierra de los filisteos, para que no vean la guerra y se regresen a Egipto. Es decir, que Dios quiere evitar que el pueblo emigre a la nueva tierra por el camino normal por el que todas las rutas militares y económicas se desarrollaban en el antiguo Medio Oriente, porque sabía que los filisteos, un pueblo duro, guerrero, dominante, les iba a presentar batalla. Y dice, lo voy a por el desierto para que no vean la guerra. Y resulta que ahora, en las primeras jornadas del desierto, incluso antes de llegar al monte Sinaí, donde el pacto y todas esas cosas iban a suceder, la guerra los esperaba. ¿Te imaginas eso? Dios te lleva por otro camino para que no veas la guerra, y por el camino que Dios te lleva, ¿ves la guerra? Sabemos que Dios quería evitar que vieran una magnitud grande de guerra, pero el desierto no iba a ser pan comido. El desierto no iba a ser una Coca-Cola. De ahí viene la frase, la última Coca-Cola del desierto.
El desierto iba a ser duro, fuerte, formativo. Y allí, en Refidim, al doblar de la esquina, les esperaba un enemigo malo, resentido, que les plantó batalla. Vamos a abrir la Biblia, Éxodo 17. Éxodo 17. Como dijo un pastor una vez, me hizo reír. Abran la Santa Biblia y a otros, los jóvenes, abran la Santa Aplicación. ¿Ya está en una aplicación? Éxodo 17:8 dice así. Iba a leer en Números. En Éxodo 17:8 encontramos esta frase lacónica, dura. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Fue Amalec el que peleó. Fue Amalec el que inició el conflicto. Por el texto bíblico sabemos que Israel no buscó este conflicto. Sabemos que Israel no deseó este conflicto. Sabemos que Israel no causó este conflicto. Pero ni modo, el conflicto encontró a Israel. ¿Sí? Sigamos leyendo. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía, ¿quién? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Así que el versículo 8 comienza con una batalla no planeada, no escogida, no deseada. Y termina esta historia con una gran victoria. Esta nación que fue llevada por el desierto, en parte para que no viera la guerra, ve la guerra sin desearlo. Y esto es importante, porque en el desierto de la fe, en el mundo que vivimos, la experiencia presente, habrá batallas que no vas a escoger, que no vas a poder evadir y que no vas a poder optar. Te van a esperar detrás de una esquina, después de un domingo maravilloso en la iglesia, el lunes te espera esa batalla. No sabes cómo va a ser, no sabes quién te la va a presentar ni qué, y sencillamente las vas a ver cuando estés frente a ella. Son las batallas que te escogen a ti, pero que tú no usaste tu libertad para echarles mano. Y sí, están presentes. Cuando te suceda en tu caminar de fe, no entres en pánico. Le pasó a Israel, le pasa a la iglesia y le va a pasar a todo el que quiera ir con Cristo a la tierra prometida. ¿Cuántos me están oyendo? Así que la primera parte de esta predicación trata sobre los conflictos que uno no espera ni desea. Esta nación no era una nación guerrera. ¿Cuántos han oído hablar de Esparta? Los espartanos, conocen la historia de Esparta. A lo largo de los siglos, en la gran cultura helénica, hubo dos ciudades que combatieron durante décadas: Atenas y Esparta. Atenas era la sede de la cultura, el conocimiento, la filosofía, la poesía, la escritura. Así que peleaban no con espadas, peleaban con libros, con rollos, con microscopios. Y la otra gran contrincante de Atenas era Esparta. Los espartanos, famosos solo por esto. Ellos tenían una cultura marcial, vivían para hacer la guerra. Seas varón o seas muchacha, tú aprendías a pelear. Así que en el mundo antiguo prefiere enfrentarte a un nigeriano, a un indio, a un chino karateca, pero no te enfrentes a un espartano, ni a una espartana. Una muchacha espartana de 14 años te podía matar. Desde que eran bebés. Eran tan estrictos con el arte de la guerra que si los bebés nacían flaquitos, o muy gorditos, o chiquiticos, bye bye. Ellos mataban los bebés que al nacer no daban las medidas que exigían los maestros del combate.
Los espartanos, una cultura de guerra, organizaron su sociedad, su economía y todas sus costumbres en torno a matar. Cuando tú tienes un pueblo así, es difícil vencerlo. Pero ¿qué de un pueblo como Israel, que no sabía de guerra absolutamente nada? Todo lo que aprendieron en la esclavitud fue construir casas y a pastorear animales. Como un pueblo que no está preparado, que no tiene costumbre, no tiene herramientas y no tiene prácticas, enfrenta una batalla en un lugar que no espera. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo lo sobrevivió? Si lees la historia va a notar esto. Dios los ayudó. Y tú puedes resumir en eso todos los conflictos de la Biblia. Siempre, siempre, siempre. Eso está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todas las batallas, Dios inclina la balanza. Y la inmensa mayoría de las batallas se han peleado en desventaja. ¿Sabía eso? ¿Lo sabía? Las batallas más importantes que la Biblia narra, esta o muchas otras, el pueblo de Dios siempre ha estado en desventaja. Tomando en cuenta, por ejemplo, a Gedeón, el libro de los jueces, que tenía un ejército de más de 10,000 hombres y Dios se lo redujo a 300. Y con 300 tuvo una gran victoria. Pensando en David contra Goliat, un gigante contra un niño. Y por ahí puede imaginarlo. Y la batalla evangélica se comenzó a pelear con 12 hombres sin experiencia espiritual y no muy bien formados en la fe. ¿Qué les parece? Y hoy la iglesia está aquí. 2.400 millones de personas se declaran en los censos de la población mundial como creyentes. Probablemente no todos sean verdaderos creyentes, pero ¿qué? Dividámoslo a la mitad, 1.200 millones, eso es un número. ¿No lo creen? 12.200 millones. Señores, las matemáticas nos favorecen, porque Dios siempre ha logrado en todas las épocas hacer lo que hizo aquel día, inclinar la balanza a favor de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No importa cuán pequeño te sientas, cuán asustado veas la vida, cuán caótico te parezca el momento presente y cuán impredecible te parezca el futuro, esta la vamos a ganar. ¿Cuántos me están oyendo? Nosotros, los humilditos, cristianitos, fieles de este mundo, estamos en el equipo que se va a llevar la copa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué lo sé? Es lo que siempre ha sucedido. La historia bíblica es lo que siempre nos ha contado y es la promesa del Señor. En Cristo Jesús somos más que, no vencedores, somos más que eso. Y yo no sé lo que eso significa, pero significa algo más que vencedores. ¿Sí o no? Porque Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se la va a arreglar. Él va a encontrar la forma. Va a buscar la manera de hacer que este grupo de gente que no está preparada para lo que viene encima y que no tiene las herramientas quizás ni los medios para estar a la altura de los desafíos que nos esperan en el desierto, al final va a ganar. Porque esta historia termina en victoria y todas las otras. ¿Cuántos me están oyendo? Pero vamos ahora a adentrarnos más en la historia, porque sí, Dios lo hizo, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Dios ayudó a un pueblo no preparado a enfrentar su primer desafío militar contra un enemigo que se aparapetó y los emboscó en Refidim? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo me va a servir a mí a partir de hoy? Bueno, lo hizo a través del liderazgo. Diga conmigo. Liderazgo. Dígalo otra vez. Liderazgo. La herramienta clave. La victoria fue garantizada por el papel que jugó el liderazgo. Los líderes clave de esta historia eran Josué y Moisés. Dos tipos de líderes diferentes. Josué era el líder ejecutivo. Moisés era el líder de la visión y de la unción. ¿Sí o no? Moisés no tiró piedras en el valle contra Amalek. Él estaba en el monte. Quien usó la espada y la flecha fue Josué. Pero sabemos que lo que decidió el resultado no fue tanto la actividad josuana como la mosaica. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Esta es la clave.
dos líderes claves y que tuvieron un papel decisivo. Al final Dios los usó para que el pueblo ganara el día, sobreviviera y continuara rumbo a su destino histórico. ¿No dicen amén? Por eso el tema es por qué los líderes importan en el desierto. ¿Por qué los líderes tienen ese peso clave cuando el pueblo de Dios atraviesa el desierto? ¿Cómo fue que Dios usó a Moisés para que aquella sorpresa no terminara en derrota? Josué simplemente fue líder. ¿Y qué hizo Moisés? Disculpen, cuando funcionó como líder, Moisés hizo varias cosas. La primera fue, tomó la iniciativa. Cuando los enemigos se plantaron en Refidim, Israel vio la situación que no esperaba. Inmediatamente Moisés empezó a decir cosas. Josué, toma unos hombres y ve. Y mientras tú lo hagas, yo voy a subir al monte con la vara de Dios en mi mano. ¿Qué te parece como plan, Josué? ¿Cuánto me están oyendo? Así que en cuestión de minutos, cuando la gente estaba perpleja, asustada, en shock, porque no estaba lista, ni se lo esperaba, el líder tomó la iniciativa. Y la iniciativa es importante, porque la iniciativa es la cura de la perplejidad. Cuando la vida te sorprende, cuando las pruebas te atrapan y tú no tienes los medios para lidiar con ellas, lo único que te puede ayudar a navegar la prueba es que alguien te ayude a entender qué tienes que hacer. ¿Cuánto me están oyendo? O enfrentas el conflicto con las manos atadas, los ojos en blanco y tus músculos crispados de confusión, o te pones a hacer algo. No importa que no estabas listo, no importa que no sabías lo que venía sobre ti, hay que hacer algo, porque de otra manera vas a perder esa pelea. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa con los enfermos? Vamos al médico, te hacen no, esa palabra en español la olvidé. En Estados Unidos dicen MRI. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Cómo le dicen aquí? No escucho. Un diagnóstico radiológico por un equipo que usa la vibración de los átomos en su núcleo. Resonancia magnética nuclear. Te hacen la resonancia y dice el doctor, bueno, lo siento, veo una masa. Esa es la frase que usan ahora en Cuba, es una masa. Y bueno, una masa, ¿qué es una masa? Generalmente es que es un tumor. Muy bien. La biopsia dice que es grado 4. ¿Qué significa, doctor? ¿Qué hace el 90% de nosotros? Aunque es grado 4 y está confirmado por la imagenología, nos damos quimioterapia o radioterapia. E incluso aceptamos una cirugía, a pesar de que sabemos que grado 4 y una masa significa que he perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo un amigo que está en ese proceso ahora mismo. Y él lo está haciendo todo. Hasta implantes de células madres y cosas así. ¿Por qué? Porque él entendió que hay que ser proactivo. Que no puedes cruzarte de brazos. Que alguien tiene que ayudarte a entender qué debes hacer. Así que la pregunta que hacemos siempre, aunque nos digan todas esas cosas, ¿y hay algo que se pueda hacer? Es ahí donde el líder proactivo dice, bueno, sí, no prometo mucho, pero sí se puede hacer esto. ¿Qué me puede conseguir eso? Calidad de vida, no sé, cuidados paliativos no dolorosos, lo que sea. Pero uno no quiere simplemente hacer así, decir, me rendí. ¿Sí o no? Pero esos segundos en que estamos en shock, en que no atinamos a nada, son de oro si el enemigo que está ahí no tiene compasión de ti. Así que necesitaron a alguien que le dijera, es verdad que no estamos listos, es verdad que no sabemos pelear, es verdad que esto no nos lo esperábamos, pero yo sé lo que hay que hacer. Josué, escoge los hombres
y yo voy a estar en el monte. Yo voy a hacer lo que yo sé hacer y tú empiezas a hacer lo que no sabes hacer, apréndelo rápido. Pero escucha, te tengo una garantía. Yo voy a estar en el collado con la vara de Dios en mi mano. Esa palabra es clave aquí, porque Josué entendía lo que era la vara. La vara significaba la investidura divina sobre el hombre. No, 80 años y todas esas cosas, pero con esa vara, este profeta, guiado por Dios, dobló la rodilla de un emperador egipcio. Con esa vara quebró la economía nacional de Egipto, desató la pandemia más terrible que conoció el mundo antiguo, y con esa vara Moisés sacó a su pueblo de Egipto, y con esa vara abrió el mar, y esa vara significaba Dios responde. Entonces él dijo, no estamos listos, no tenemos las herramientas, pero esto es lo que hay que hacer. Esta es nuestra iniciativa. Vamos a dar un paso al frente. Vamos a actuar en dos frentes, el humano y el espiritual. Y la garantía que Dios me dio, con la que los saqué de Egipto, va a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y en cuestión de minutos ya sabían qué hacer. No estaban listos 5 minutos antes, pero ya estaban listos, mentalmente listos, anímicamente listos, porque un líder les trazó la pauta. Entonces, ese día Dios salvó a su pueblo usando líderes. Los líderes importan. Escuché a una autoridad de liderazgo mundial decir, el liderazgo importa. Dice, quizás demasiado. ¿Cuánto me están oyendo? Mire cualquier nación, si quiere la suya, yo miro la mía. 90% de los problemas más graves se pueden rastrear a fallas de liderazgo. El liderazgo es el factor que más inclina la balanza en la vida humana. Tanto que asusta, tanto que yo me rebelaría contra eso, pero es así. ¿Qué posibilidades tiene un niño mal criado por padres irresponsables de volverse un hombre de bien cuando sea grande? ¿Qué posibilidad tiene? Tiene alguna, pero muy pequeña. ¿Cuánto me están oyendo? El liderazgo cambia la realidad de tal manera que las posibilidades de realizarse disminuyen matemáticamente si se usó de forma negativa. Es así, no podemos evitarlo. Padres malos, líderes malos, directores de compañías malas, políticos malos, pastores malos. Todo eso tiene un potencial multiplicador tan terrible que hace muy difícil que la gente avance. Pero lo mismo que es verdadero para lo malo, también lo es para lo bueno. ¿Sí o no? Necesitamos gente que nos ayude a tomar la iniciativa cuando la vida nos sorprende y no sepamos qué hacer. ¿Y por qué necesitamos gente que nos ayude en eso? Sencillamente porque nuestro entendimiento es limitado. No vemos de aquí a China. ¿Cuántos me están oyendo? No somos capaces de prever el futuro de aquí a 2 minutos. Entonces, que haya gente que nos diga, mira, sí, es cierto, pero me parece que estas son las cosas importantes acá. Esto es despreciable, pero este es el camino y te aconsejo, por ahí vas a salir bien parado. ¿Alguien me está escuchando aquí? Y entonces decimos al final de la historia, gracias Señor, usaste a este consejero para que me ayudara a entender qué hacer cuando la vida me sorprendió. Cuando Amalek me sorprendió en Refidim. ¿Cuánto me están oyendo? Un pueblo frisado y congelado en el susto se vuelve un pueblo proactivo por una persona que dijo, hagan esto y yo voy a hacer esto. Así que, ¿cómo los líderes inclinan la balanza a nuestro favor en el desierto? Proveyendo iniciativa. No te quedes con los brazos cruzados. No te rindas, esto se puede hacer. También proveyendo dirección. La iniciativa mueve, convierte los pensamientos en acciones. La dirección es, las acciones van a ser en esta línea. ¿Cuánto me están oyendo? Y tercero, la inspiración. Cuando estés allí, tirando machetazos a ambos lados y esquivando las flechas de los amalecitas, de vez en cuando mira el collado y verás que estoy allí intercediendo por ti. Así que los líderes también brindan
inspiración. ¿Sí o no? Las batallas son impredecibles y tienen momentos en que las cosas no parecen ir bien, porque la guerra es el caos. Y el caos es difícil de ser penetrado por el entendimiento. Pero si ves a lo lejos a alguien en un lugar que puedes acceder con tu mirada, haciendo lo que te da ánimo y fuerzas, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Inyección. Y ese día, lo que pudo haber sido una terrible derrota, fue una gran victoria. Porque un hombre usado por Dios le dijo, esto es lo que hay que hacer, en esta dirección, y yo voy a estar ahí intercediendo por ustedes. La nación cambió de la perplejidad a la iniciativa, del caos a la dirección y del desánimo al aliento y a la fe. En cuestión de minutos, por un papel de liderazgo bien jugado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, los líderes no anulan al pueblo de Dios, pero lo pertrechan, lo empoderan y lo encausan para que el pueblo tenga las victorias del camino. ¿Quién dice amén aquí? Amén. ¿Quién dice amén aquí? Amén. Piense eso en un día como hoy, el día del pastor. Al final de aquel día se cantó victoria, se cantaron alabanzas, se hizo comida y todo el mundo cantó felicidad, Israel, felicidad. Pero yo no quisiera terminar así sin hacerles notar lo que vamos a llamar aquí la triple conexión. Porque es lo que nos va a servir a nosotros para el mañana. ¿Cómo yo aplico eso a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi familia? ¿Cómo lo aplico a mi iglesia? Primero, esperando lo impredecible. Te van a sorprender situaciones que no previste en tus mejores análisis. Y debes saber que cuando ocurran, eso pasa en el desierto y le ha pasado a mejores que nosotros y va a estar ahí hasta el día que nos retiremos con Cristo. No entremos en pánico. La Biblia dice que no debemos sorprendernos a causa del fuego de prueba que alguna vez nos aconteciere. No se sorprenda. Aunque psicológicamente nos sorprende, espiritualmente debiéramos tener la capacidad de esperarlo. ¿Qué le parece? Espera pruebas. Espera tormentas y espérala cuando menos te parezca que pueden venir, porque el día que suceda vas a decir, bueno, está en el plan, nadie me engañó. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay personas que dejan la fe por eso. Vine al Señor, le abracé con pasión, me entregué mi vida a Él y ahora problemas. ¿Qué va? Esto no fue una decisión bien tomada. No le dijeron que debía esperar a Malecitas. No le explicaron que Refidim está en la ruta. Ay, recuerdo, debemos calmarme. No le explicaron eso. Entonces, las sorpresas lo condujeron al fracaso. ¿Cuánto me están oyendo? Sin embargo, esta es la primera. Prepárate para lo inesperado. 2, tienes buenos líderes, aprovéchalos. Te van a ayudar diciéndote cómo debes irle al problema, qué dirección debes tomar, y te van a inspirar para que no te falten las fuerzas en el día de Refidim. Y en tercer lugar, practica la triple conexión. Mírenlo. Cada vez que Moisés levantaba su mano, el enemigo perdía. Cuando la mano de Moisés caía, el enemigo triunfaba. Entonces, uno dice, aquí hay una conexión. Lo que ocurre en el collado influye en el campo. ¿Sí o no? Eso solo la Biblia lo dice. Ningún estratega militar aceptaría eso, pero la Biblia nos cuenta lo que pasó realmente. Así que lo que ocurre allí con la vara en la mano ante Dios determina el resultado final de un conflicto de fuerzas. Hay una conexión entre el collado y el campo. Lo que quiere decir que hay una conexión entre el cielo y la tierra, porque la vara de Moisés no tenía ningún efecto directo en las flechas y las espadas. Donde esa vara y donde lo que Moisés hacía con esa vara allí tenía un efecto, ¿dónde era? La presencia de Dios. La oración, la intercesión, la única cosa que cambia y que influye, y es un misterio,
es a Dios. ¿Cuántos me están oyendo? Y ese es el misterio de la inmutabilidad de Dios y de la fidelidad de Dios. Él ha dicho: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, clama a mí y yo te responderé, le dijeron a Jeremías. ¿Sí o no? ¿Y qué de la gran victoria de Josué en aquel valle donde él le dijo al sol: sol detente, luna detente? Y nadie lo ha podido explicar, pero se detuvo. ¿Sí o no? Y dice la Biblia: y nunca hubo otro día como ese en que Dios le hiciese caso a un solo hombre. Que Dios escucha a un solo hombre. Ese es el misterio de la oración. Él dice: oren y yo voy a responder. Y cuando Él responde, lo que quiere decir es que Él cambia las cosas en la tierra. Entonces hay una conexión entre el monte de oración y Dios. Y hay una conexión entre Dios y los acontecimientos terrenales. ¿Cuántos me están oyendo? Cada vez que enfrentes una batalla, recuerda que Dios tiene dominio sobre los acontecimientos terrenales, que Él puede meter su mano aquí y arreglar las cosas de tal manera que te ayuden en tu caminar de fe. Recuérdalo, si no, todas las promesas de oración son mentiras. 2, recuerda que orar influye a Dios en alguna forma misteriosa que no podemos explicar con nuestra mente humana, pero lo hace. Y luego recuerda que la oración requiere el apoyo de otros, porque Moisés se cansaba y cuando las manos se caían, perdía Josué. Entonces sus amigos fueron allí y dijeron: no podemos dejar que este hombre se canse, porque vamos a perder. Le buscaron una piedra, lo sentaron y le tomaron las manos y se la levantaron. Y eso crea la tercera conexión. Cuando nos apoyamos entre nosotros, cuando respaldamos a nuestros líderes y no dejamos que sus manos se cansen, tenemos una triple conexión que termina en una gran victoria, incluso en las batallas que no esperamos y para las que no estamos listas. Cuando sostenemos las manos de nuestros líderes, ¿quiénes ganan? Nuestros líderes. Todos. Aquel día Israel se salvó y el pueblo de Dios también logrará sortearlo todo si cree que el cielo influye en la tierra, si cree que el altar de oración influye a Dios y si cree que sostener a los líderes es la gran diferencia. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Lo podemos aplicar? Dele un abrazo grande a sus pastores el día de hoy y dígale: pastor, te voy a sostener tus manos, porque sé que esa es la clave para ganar todo lo que estoy viviendo hoy y lo que voy a enfrentar mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte IB. Dios te bendiga.